Muy bien, pues estuvimos hablando la semana pasada, como les decía, ¿verdad? De que Él nos dio un nuevo mandamiento. Ese nuevo mandamiento era que nos amáramos, ¿verdad? Tal como Él nos había amado. Y estuve meditando esta semana también, ¿verdad? Pienso que en esta predicación o en este mensaje que el Señor nos dio en la semana anterior, pues existe algo así como una segunda parte, ¿no? O un segundo punto que debemos también nosotros comentarlo, ¿no? ¿Qué es lo que detiene que nos amemos de la manera en que Cristo nos está mandando? ¿Qué es? ¿Qué es aquello que nos está deteniendo? ¿Verdad? Y entonces, si nos ponemos a analizar esta pregunta, yo creo que vamos a empezar a pensar en muchas numerosas situaciones o acciones, ¿verdad? Que muchas veces surgen por parte de nosotros o por parte de otra persona que detienen ese amor o esa manera de amar a través del mandamiento que el Señor nos ha dado, ¿no? Pero si examinamos esta pregunta profundamente, vamos a descubrir, ¿verdad? Que el común denominador en casi todas esas ocasiones somos nosotros mismos. Nosotros como seres humanos somos muy dados a criticarnos, a juzgarnos, somos muy dados ya en un grado más fuerte a condenarnos, pero estas críticas, ¿verdad? Estas condenaciones, pues las hacemos tristemente hacia las personas que están a nuestro alrededor. Y también a veces nuestros hermanos en las iglesias son alcanzados, ¿no? Pienso que es un grave problema cuando nosotros juzgamos y lo hacemos incluso a veces sin tener ninguna evidencia, ¿no? O aun cuando tenemos alguna evidencia, no somos lo suficientemente espirituales para examinarnos, ¿verdad? O examinar la situación y a la persona y entonces actuar de una manera imparcial, ¿sí? La mayoría de las veces sacamos conclusiones y determinamos acciones que son basadas o impulsadas en nuestra carne, ¿no? Y muchas veces no consideramos los sentimientos de las demás personas. Y recuerda, el Señor nos está diciendo que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, ¿no? Así que el día de hoy quisiera que examináramos un poquito más este tema, el tema de juzgar, ¿verdad? Veamos lo que dice el Señor o lo que el Señor nos enseña acerca de juzgar, ¿verdad? Entonces, pues vamos a pasar a la palabra de Dios, ¿no? Y veamos qué es lo que nos enseña el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, capítulo 7, de los versículos 1 al 5. Mateo, capítulo 7, de los versículos 1 al 5. Muy bien. El pasaje de la Escritura dice de la siguiente manera, dice Mateo 7, 1, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Bueno, para tener un mejor entendimiento, ¿verdad? Vamos a examinar primeramente lo que significa juzgar. Estamos hablando de juzgar, ¿no? Y según el diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? La palabra juzgar, fíjate, se define de dos maneras diferentes. Por ejemplo, juzgar es así como es la persona que tiene autoridad para hacerlo. ¿Sí? O sea, una persona que juzga es una persona que tiene autoridad para eso. ¿Qué es lo que hace? Delibera acerca de la culpa de alguien o la culpabilidad de alguien, ¿verdad? O de la razón que le asiste en un asunto, en una sentencia,
¿verdad? Entonces es aquella persona que va a deliberar, a decir si la persona es culpable o no es culpable y a estudiar las razones por las que se hace esto, ¿no? También una persona que juzga es una persona que se forma una opinión sobre algo o alguien, ¿verdad? En el momento en que yo estoy dando mi opinión, yo ya estoy haciendo un juicio. O sea, yo ya estoy pensando algo sobre alguien o sobre alguna cosa, ¿sí? Cuando yo me formo esa opinión, a eso el diccionario le llama juzgar. Y también juzgar es afirmar, ¿verdad? Dos o más ideas que se relacionan entre ellas, ¿sí? Dos o más, perdón, ideas, ¿verdad? Que se relacionan entre ellas. Ahora, los jurados, los que la mayoría de nosotros hemos visto a lo mejor algún programa por ahí en televisión donde se presenta el fiscal, el abogado, entra el jurado y siempre está el juez hablando de que no debemos juzgar, pues aquí siempre se presenta un juez en este tipo de juicios, ¿no? Quizá nos hemos visto envueltos en algún momento también en algún tipo de juicio donde tenemos que contratar a un abogado, ¿verdad? Y debe estar ahí. Pero una de las cosas más importantes, ¿verdad? Es que tanto el juez como los jurados tienen que ser imparciales, ¿sí? Tienen que ser imparciales. Y en ese tipo de programas que hemos visto, ¿verdad? Nunca son condenadas las personas, sino primero se examina detalladamente toda la evidencia y todos los hechos que ocurrieron, ¿no? Así que es interesante notar todo esto, estamos hablando de juzgar. Ahora, es por esta misma razón que nosotros encontramos que Jesús nos deja aquí una advertencia muy importante. Fíjate la advertencia, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y luego si nos brincamos hasta el versículo 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Primero, Jesús nos está diciendo claramente, llanamente, sin ninguna lugar a dudas, que no debemos juzgar. Así directo. En el versículo 1 el Señor nos dice, no juzguemos. ¿Sí? ¿Y por qué nos dice esto? Bueno, esto nos lo dice porque Él sabe que ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros somos capaces de poder juzgar. Y como no podemos juzgar a nadie, menos somos capaces de condenar a alguien. Ahora, también en la palabra del Señor encontramos que existe un juez justo. Mira, vamos a 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo 4, 8 nos va a dar una idea también de lo que estamos ahorita platicando. Pablo platicando con Timoteo y escribiéndole en esta carta, ahí en el capítulo 4, en el versículo 8, le dice lo siguiente, ahora me espera el premio, la corona de justicia, que el Señor, y vean cómo lo llama, el juez justo me dará el día de su regreso y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Así que si encontramos que hay un juez que es capaz de juzgar y que es justo y que es uno de los nombres que recibe nuestro Señor Jesús, es Él precisamente, ¿verdad? Si alguien tiene capacidad de juzgar, es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo sabía y se lo hace saber también a Timoteo, su hijo espiritual. Ahora, quiero que quede muy claro que no estoy hablando acerca de los juicios morales que a veces tenemos que hacer en ocasiones. Yo sé que en ocasiones específicas tendremos que juzgar en algún momento, sobre todo si estamos viendo algo moral, ¿verdad? Que no es correcto, ¿no? Es decir,
como hijos e hijas de Dios, tenemos que tomar decisiones. Y para tomar decisiones tenemos que juzgar las cosas. ¿A qué me refiero? Tenemos que darnos cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo. Y entonces nosotros tenemos que apartarnos de lo malo y tenemos que seguir lo bueno. Entonces no estoy hablando de ese tipo de juicio. Ese juicio que tiene que ver con nuestro valor moral es un juicio que estamos constantemente haciéndonos a nosotros mismos. Lo mismo, si vemos que nuestros hijos andan por mal camino, juzgamos la situación, hablamos con ellos, y no es que los estemos juzgando. Muchas veces cuando platicamos con nuestros hijos nos dicen, es que me estás juzgando. No, lo que pasa es que me estoy dando cuenta que vas por un camino que no es el correcto, ¿no? Entonces, en ocasiones vamos a tener que tomar decisiones. Y cuando tomemos decisiones, vamos a actuar en base a la decisión que tomemos. Y el Señor, en ese caso, nos instruye de una manera muy clara, ¿no? Mira, por ejemplo, si vamos a segunda los Corintios, capítulo 6, segunda los Corintios en el capítulo 6, los versículos 17 y 18 nos dejan ver algo muy interesante. Dice, por lo tanto, segunda de Corintios, perdón, 6, versículos 17 y 18. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. O sea, que el Señor nos da la instrucción de que si notamos algo malo, ¿verdad? Lo mismo hizo el Señor cuando les dio la ley a los israelitas y les dijo, no se junten con los demás pueblos, no lo hagan, ¿verdad? Sean santos, como yo soy santo. Bueno, déjenme terminar de leer. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahí está. Esto también el Señor lo escribió y se los dio a sus seguidores, los israelitas, su pueblo, ahí en Números capítulo 16, 26. Si quieres, después lo puedes leer, Números 16, 26. Entonces, aquí vemos que el Señor no solamente nos instruye claramente, sino que también nos dice cómo hacer las cosas debidamente y no solo basadas en un hecho o en una acción o en un momento de ira. Muchas veces tomamos acciones cuando estamos enojados. No, debemos de tener cuidado, ¿no? Entonces, queda claro que no estoy hablando de ocasiones específicas, cuando sabemos lo que está bien de lo que está mal. Sí. Pero, cuidado, cuando tomamos determinaciones basadas en nuestra propia opinión, mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso dice Jesús, con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Sí? Ahí está muy claro en las Escrituras. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque el juzgar de esta manera puede hacer que se descubra nuestra hipocresía, que existe en muchos de nosotros. Por eso Jesús, cuando está hablando de este tema del juzgar, utiliza esa misma palabra. Jesús lo deja bien claro en el versículo 5, cuando dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver, o verás bien, y podrás sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Sí? Entonces, este es el punto que nosotros estamos viendo en esta mañana, porque la idea es que podamos unificar el mensaje de la semana anterior y efectivamente saber que tenemos que amarnos como Él nos amó a nosotros, los unos a los otros. Sin embargo, al unirlo con este tema del juzgar, vemos que existen numerosas razones por la cual muchos juzgan. Hay numerosas razones por las cuales muchos critican y muchos condenan a las personas y a los hermanos en forma injusta. Ahora, sería imposible cubrir todas las razones en el poco tiempo que estamos ahorita compartiendo, ¿no? Pero yo quisiera que tomáramos en cuenta primero algo que es muy importante primero, y que es el criticar y el juzgar a otros. La crítica, ¿verdad? Esto es importante. Criticar y juzgar a otros. Bueno, en muchas ocasiones
cuando criticamos y juzgamos, como que pensamos que quedamos bien, ¿no? Como que creemos que se levanta la imagen que tenemos acerca de nosotros mismos, porque creemos que tenemos la razón, por eso criticamos. Creemos que nosotros tenemos lo correcto, por eso juzgamos a las personas y señalamos las faltas de la otra persona y en la parte más fuerte somos capaces de despedazar, ¿verdad?, a la otra persona. Y lo triste de esto es que cuando lo hacemos, después de hacerlo, nos sentimos mejor. Bueno, al menos ante nuestros propios ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque criticar aumenta nuestro ego, criticar aumenta nuestra imagen propia, ¿sí? Entonces debemos de tener mucho cuidado, no debemos criticar, ¿sí? Incluso aquellas famosas críticas constructivas, ¿no? Te voy a criticar, te voy a hacer una crítica constructiva. De todas maneras me estás criticando, ¿no? Mejor aconséjame o muéstrame cómo puedo hacer mejor las cosas, ¿sí? Pero ¿por qué queremos criticar? Porque queremos sentir que tenemos la razón. Queremos sentir que yo estoy bien y el otro está equivocado. Y que en ese momento de crítica yo voy a quedar bien y a él lo voy a hacer quedar mal, aunque la idea es levantarlo. Entonces, cuidado, cuidado aún con la famosa crítica constructiva, que yo pienso que es algo que no existe, ¿verdad? Ahora, tristemente, criticar y juzgar a otros es algo que le da muchas veces placer a una persona, ¿sí? Pensemos un poquito en esto y tratemos de ver si esto es verdad, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta. ¿Con qué frecuencia nos llegan las buenas noticias? A ver, piensa un poquito en esta pregunta antes de continuar. ¿Con qué frecuencia nos llegan o te llegan las buenas noticias? Bueno, la realidad es que las buenas noticias no llegan con mucha frecuencia a nuestra vida. Pero ¿qué pasa con las malas noticias? Tú dime qué pasa con las malas noticias. Las malas noticias se esparcen, así como se esparce un fuego en un bosque seco, ¿verdad? O sea, de una manera tremenda. Y es que la realidad y la razón por las que las malas noticias se esparcen de esta manera es porque el ser humano toma placer en escuchar y compartir las cosas malas. Pues por un lado la crítica como número uno y por otro lado los temas que nosotros estamos hablando, número dos, ¿no? Es decir, ¿por qué el ser humano toma placer en escuchar y compartir las cosas malas, las cosas terribles que están sucediendo, ¿no? O sea, nos llama la atención lo malo y no lo señalamos como si señaláramos lo bueno. Generalmente nos enfocamos más en la parte mala de las situaciones que nos atrevemos a juzgar. Y no solo eso, sino que si criticamos y juzgamos y justificamos nuestras acciones y determinaciones, ¿verdad? Incluso aunque estas no sean correctas, ¿sí? Aunque estas no sean correctas. Entonces, hermanos, cuidado, cuidado con querernos sentir mejor que los demás. Cuidado con creer que estamos más cerca de Dios que los demás. Cuidado cuando nos sentimos más espirituales, cuando nos sentimos más superiores de lo que realmente somos, ¿sí? Y a veces queremos esto justificarlo, ¿sí? Nos damos cuenta de esto señalando las fallas de nuestro hermano. Pero nosotros no estamos llamados a vivir así. No estamos nosotros llamados a criticar y a juzgar a las demás personas. Eso es lo que estamos aprendiendo el día de hoy. Por eso en el versículo 1, el Señor Jesucristo deja bien claro, ¿verdad? No juzguéis. Así de sencillo. No dice, mira, te voy a hablar del tema de juzgar. No, no, no. Nos está diciendo directamente, no juzgues. ¿Sí? No debemos juzgar a las demás personas. Entonces, criticar, juzgar y condenar es muy fácil, pero cuando se trata de servir,
obrar, trabajar, ¿verdad? Es cuando encontramos paredes ahí que no nos permiten hacer las cosas correctamente. Bueno, este es el tema que el Señor nos está mostrando en esta mañana. Disculpen un poquito de tos, ¿verdad? Ahora, es importante que nosotros, por ejemplo, entre hijos y papás, esposos, esposas, familias, familiares, amigos y amistades, ¿verdad? Aprendamos a no juzgar las situaciones de los demás. Como dije al principio, no estoy hablando del juzgar en cuanto a lo moral. Si estoy viendo que un niño o mi hija está haciendo algo malo o algo incorrecto, tengo que tomar una determinación y una decisión y enseñarle a hacer las cosas correctamente, ¿verdad? Pero todos aquí, sin excepción de ninguno de nosotros, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, incluso situaciones íntimas que estamos viviendo, problemas que solamente nosotros y el Señor conocen, ¿sí? Y todos aquí, por muy espirituales que creamos que somos, pecamos de una manera u otra. Y eso es lo que nos enseña el Señor. Mira, vamos a ver un ejemplo en lo que nos dice el apóstol Juan, pero acá en una de sus cartas, vamos a buscar la primera carta de Juan, ¿sí? En el capítulo 1, búsquenla por favor ahí en sus Biblias. Y eso es muy interesante que lo tomemos en cuenta, ¿no? Y por ejemplo, que no nos dejemos llevar también por los sentimientos cuando queremos juzgar una situación o una persona. Por ejemplo, ahorita, mira, estamos conectados 4 personas. Bueno, a lo mejor hay un poquito más ahí también, ¿verdad? Y la invitación se le mandó a más de 40 personas, ¿sí? Pero no las vamos a juzgar. Tendrán sus razones por las que no están aquí con nosotros, ¿sí? Entonces, somos más espirituales nosotros porque si nos conectamos, no pensemos de esa manera, ¿verdad? Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 8, 9 y 10. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Qué interesante que si nosotros pecamos, dice aquí el último versículo, no solamente llamamos a Dios mentiroso, sino que le estamos diciendo al Señor que no importa o no hay lugar para su palabra en nuestra vida. Cuando hemos hablado de qué importante es la palabra de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Ahora, claro que nosotros no queremos tener problemas en la vida. Claro que ninguno de nosotros queremos obtener algo más de problema en nuestra vida, ¿no? Pero si y yo estamos juzgando, si tú y yo estamos criticando, ¿verdad? Nosotros nos estamos creando un problema más en nuestra vida. Porque entonces no nos estamos dando cuenta que la crítica y el juzgar a los demás, ¿verdad? Es algo que no debemos hacer. En el pasaje que estamos estudiando ahorita en Mateo, el versículo 3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Fíjate, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Versículo 4. ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué nos está diciendo aquí, hermanos? Juzgar y criticar a otros usurpa la autoridad de Dios. Por eso en el versículo 1 nos dice, no juzguéis, no juzguéis. ¿Cómo te atreves, nos dice el versículo 3, a mirar la paja que está en el ojo de tu hermano y no te has dado cuenta que tú tienes una viga en el tuyo? O más, ¿cómo te atreves incluso a decirle, déjame, te voy a ayudar, voy a sacar la paja, todavía tengo una viga en mi ojo? Pues, ¿cómo me atrevo
a tratar de ayudar. Entonces, hermanos, ¿verdad? Nosotros usurpamos la autoridad del Señor de juzgar y criticar. Mira, cuando una persona juzga y critica, lo que estamos diciendo o lo que está diciendo esta persona es que tiene la autoridad o es merecedor de juzgar y de criticar la vida de otra persona. Así de sencillo. ¿Sí? Es como si él tomara el derecho de juzgar, derecho que solamente le pertenece a nuestro Dios. Hace rato lo leímos. Pablo dice a Timoteo, hay un solo juez justo, y este juez justo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuidado, porque cuando nosotros juzgamos, nos estamos dando el derecho, nos estamos tomando el derecho, ¿verdad? Cuando ese derecho solamente le pertenece a Dios, esa autoridad solamente le pertenece a nuestro Dios. Mira, ahí cerquita de donde nos quedamos en Primera de Juan, está el libro de Santiago. ¿Qué te parece si lo buscas también? Santiago, un poquito obviamente antes, ¿verdad? Y ahí en Santiago, perdón, capítulo 4, déjame leerte otra porción de las Escrituras que dice lo siguiente. Es que no, la hojita está pegada y no se mueve. En Santiago 4, mira lo que dice el versículo 11 y 12. Amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Aquí está. O sea, no juzgues, no te sientas con autoridad delante de otra persona. ¿Sí? Ese es un derecho que es de Dios. Otra vez, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. O sea, lo que Dios ya dijo, lo que ya está escrito, lo que ya está establecido por ese juez justo. Y luego dice, en cambio, les corresponde obedecer la ley, no hacer la función de jueces, ve, no hacer la función de jueces. Y luego el versículo 12, solo Dios, quien ha dado la ley o que ha dado su palabra, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar, tiene el poder para destruir. Y entonces, y ve la pregunta que hace Santiago, ¿qué derecho tienes tú a juzgar a tu prójimo? Órale, bien directo que es Santiago. ¿Qué derecho tienes tú, Antonio? ¿Eh? ¿Qué derecho te da a ti el juzgar a tu prójimo? Entonces, el que juzga y critica, hermanos, según las palabras de Jesús que leímos en los versículos 3 y 4, seremos juzgados por las mismas cosas que juzgamos y criticamos. ¿Sí? Es Dios el que condenará. También esto es importante que lo tomemos en cuenta, ¿eh? Porque si nos tomamos la atribución de ser jueces, si nos atrevemos a criticar, ¿verdad? Seremos condenados. Hay otro pasaje en Primera los Corintios. Bueno, este de Santiago fue clarísimo, ¿verdad? Fue muy directo hacia nuestra manera de creer y de pensar en relación al juzgar a los demás. Y aquí en Primera de Corintios, que pues era una iglesia que precisamente tenía este tipo de situaciones dentro de la congregación, era una congregación que tenía muchos problemas. Ahí en el capítulo 4, en Primera de Corintios 4, fíjate lo que dice el versículo 4 y 5. Dice Pablo, yo tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Qué interesante, porque muchos de nosotros pudiéramos decir ahorita, ay hermano, este tema, pues sí está bueno, interesante, pero como que no es para mí, mejor predíqueselo a fulanito, ¿verdad? Y ya estamos ahí juzgando. Vean lo que dice aquí el apóstol Pablo, tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Dice, es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. El que verdaderamente va a decidir si estoy bien y si juzgo correctamente cada situación es mi Dios. Y luego ve lo que dice
el versículo 5. Por eso, no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor regrese, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponde. Entonces, mientras el Señor Jesús no haya llegado, no haya regresado a la tierra, no tenemos por qué nosotros tomarnos atribuciones y criticar y juzgar a los demás. Porque si nos atrevemos a criticar y juzgar, esto va a traer la ira de Dios sobre nosotros. Y por eso debemos de tener mucho cuidado. Y por eso esta es una extensión del mensaje de la semana pasada, que nos enseñó que tenemos que amarnos unos a otros. ¿Sí? Porque miren, hermanos, somos muy rápidos en hablar, somos muy rápidos en criticar, somos muy rápidos en juzgar, somos muy rápidos en condenar, ¿sí? Pero el problema está en que muchos somos responsables de las mismas faltas o de los mismos fallos con las cuales nosotros estamos juzgando, condenando o criticando a la otra persona, ¿sí? Así que debemos de tener mucho cuidado. Nosotros, hermanos, tenemos que ponernos a trabajar en la obra de Dios. Si nosotros nos ponemos a trabajar en la obra de Dios, vamos a encontrar bendición. Si nosotros somos menos críticos, menos condenatorios, menos juzgadores, ¿verdad?, de las personas, vamos a trabajar mejor para el Señor, para el Señor y para el reino de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Y no vamos a juzgar a los demás. Les voy a decir por qué. Porque si tú estás trabajando para la obra del Señor, te va a ser más difícil decir, ay, es que esto le tocaba al pastor. Ay, es que esto le tocaba al diácono. Ay, es que ¿por qué no hizo esto la esposa del pastor? Ay, es que esto debió haberlo hecho la esposa del ministro, ¿no? Ay, es que el hermano es uno de los líderes, es uno que siempre está ahí hombro a hombro con el pastor. Él debió haberlo hecho. Hermanos, es mucho más fácil criticar, ¿verdad? Que ponernos a orar, a meditar, a estudiar la palabra de Dios, a trabajar en la obra, ¿sí? Y muchas veces muchos ponen la excusa de que todavía no se aprenden bien la Biblia, no la entienden bien, ¿no? Y yo siempre les digo a esas personas, bueno, no es necesario que comprendamos todas las escrituras. Claro, estamos en un camino de santificación y fíjate cómo dije, estamos. Yo mismo, a pesar de haber ido a un seminario, a pesar de haber estudiado diplomados y lo que tú quieras, no estoy completo. Día a día el Señor sigue mostrando, sigue enseñando, sigue trabajando en mi vida, en mi corazón, en mis pensamientos. Y lo está haciendo de igual manera contigo. Y Él nos revelará la palabra de Dios y nos va a dar todo lo necesario para dejar de ser críticos, para dejar de ser juzgadores. Y vamos a ver qué cosas o de qué maneras el Señor nos puede ayudar. Fíjate, lo primero y más importante que tenemos que hacer para dejar de criticar, para dejar de juzgar a las personas y sobre todo para que podamos cumplir lo que veíamos la semana pasada, amarnos unos a otros, así dice el nuevo mandamiento, así como yo os he amado. Bueno, vamos a ver dos pasajes de las Escrituras, ¿sí? El primero está en Proverbios capítulo 14, 6. Proverbios 14, versículo 6. Y Proverbios 14, 6 dice, el burlón, bueno, voy a leer esta versión, dice, el burlón busca la sabiduría y ¿qué pasa? Nunca la encuentra. Luego dice, pero para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. Hermanos, tenemos que ser entendidos de la obra de Dios en nuestra vida, entendidos de la enseñanza de nuestra vida, ¿sí? Si le pedimos sabiduría a Dios, Santiago capítulo 1, versículo 5 nos dice que Él nos dará esa sabiduría si le pedimos sabiduría a Dios.
Obviamente que vamos a obtener sabiduría cada vez que nos conectemos, escuchemos una predicación, leamos las escrituras, tomemos un buen libro cristiano y le demos un buen repaso y lo estudiemos, ¿verdad? Una vez, dos veces, etcétera. Pero aún así tenemos que orar fervientemente al Señor y tenemos que decirle que nos limpie de todo pecado y al mismo tiempo decirle, Señor, por favor, dame sabiduría. Porque acabamos de leer aquí en Proverbios 4, versículo 6, dice, para el entendido, perdón, el conocimiento es cosa fácil. Entonces, si la falta de entendimiento o la falta de sabiduría es nuestra excusa, no tenemos excusa delante del Señor, porque solamente tenemos que pedírsela al Señor y Él nos lo dará. Y aquí es donde entra nuestra proactividad. ¿Qué significa proactividad? Que no tenemos que esperarnos a que alguien nos diga las cosas que tenemos que hacer si vemos que podemos hacerlas. Uno de los más grandes presidentes de los Estados Unidos, no me acuerdo ahorita cuál fue, pero me acuerdo de su discurso. Este presidente de los Estados Unidos dijo, no preguntes qué puede hacer la nación por ti. No preguntes qué puede hacer la nación por ti. Mejor pregunta, ¿qué puedo hacer yo por la nación? Y estas palabras que son tan sabias, podemos traducirlas de la siguiente manera. No preguntes qué puede hacer el pastor por ti. No preguntes qué puede hacer la iglesia por ti. Mejor pregúntate, ¿qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por el pastor? ¿Qué puedo yo hacer por la hermana? ¿Por el hermano que me necesita? ¿Qué puedo yo hacer? Y eso se llama ser proactivo, o sea, no esperarme a sentarme a ver si recibo algo, sino ponerme yo a hacer algo. Y mientras lo estoy haciendo, seguramente voy a recibir la bendición. ¿Sí? La pregunta de este gran presidente, que como les dije, ahorita no me acuerdo quién lo dijo, la podemos trasladar a nosotros y decir, ¿qué podemos hacer para la obra de Dios? ¿Qué puedo yo hacer para la obra de Dios? Ahora, somos iglesia. ¿Y por qué somos iglesia? Porque una sola persona, fíjate bien, una sola persona no puede sostener una iglesia. Una sola persona no puede soportar la carga de llevar una congregación. Una sola persona no puede hacerlo. Tiene que haber varias personas, hombres y mujeres dispuestas y dispuestos a obrar. Tiene que haber personas determinadas que quieran cumplir con la misión que todos hemos aceptado una vez que llegamos a los caminos de Dios, ¿verdad? Seguramente yo como pastor, porque también la Biblia lo dice, sí soy responsable, pero no soy el único responsable, ¿sí? Todos nosotros somos iglesia y todos nosotros somos responsables e indispensables en la obra del Señor, ¿sí? Por eso el Señor derramó diferentes dones a la iglesia. ¿Se acuerdan? Alguna vez hablamos de los dones espirituales. Entonces, el pastor es importante, definitivamente. Cuando haya diáconos, los diáconos son importantes también. Por eso hubo necesidad de diáconos en la primera iglesia cuando fue necesario, ¿verdad? Tú eres también responsable. Tú también eres responsable. Y el Señor quiere que tú y yo alcancemos el propósito de Dios en nuestra vida. El Señor quiere que tú y yo conozcamos el don o los dones que Él ha derramado sobre nosotros. ¿Sí? Pero si nos concentramos en lo que está haciendo o dejando de hacer la otra persona, nunca vamos a poder concentrarnos en nuestra propia vida. Entonces, ver qué es lo que Dios tiene para nuestra vida, qué es lo que Dios tiene para tu vida y cómo es que Dios puede trabajar a través de ti y puede ser de bendición para ti. Entonces, hermanos, cuando juzgamos, cuando criticamos, cuando condenamos, ¿qué dice Jesús? Hipócritas. Qué palabra tan fuerte. Dios nos dice, son hipócritas. Ahora, seguramente
Todos nosotros en algún momento le hemos fallado a Dios de una manera o de otra, ¿sí? Y probablemente a muchos de nosotros lo seguimos haciendo con mucha frecuencia, ¿sí? Y seguimos juzgando a los demás. Cada vez que yo juzgo a otra persona, a mi mente viene la palabra hipócrita. Y eso me hace pensar que no debo juzgar a los demás, ¿sí? Ahora, todos los que estamos aquí somos salvos, no por lo que hemos hecho o por lo bonito que seamos o bueno que nos portemos. Todos los que estamos aquí, sin excepción, somos salvos porque la gracia y la obra de Dios en nuestras vidas nos ha dado esa salvación. Pero recuerda, aunque ya somos salvos, aunque somos amigos de Dios, hijos de Dios, criaturas nuevas, aunque ahora pertenecemos a su pueblo, fíjate, esto no nos permite usurpar la posición de Dios como juez. Hay un solo juez y Él es Dios. Él y solo Él es el único santo, limpio y perfecto para juzgarnos. ¿Sí? Ahí es. Así que, cuidado. Y cuando tú te atrevas a criticar, cuando tú y yo nos atrevamos a querer juzgar a otro o a condenar a otro, acuérdate, tenemos una viga en el ojo. Es cierto, a lo mejor por eso queremos criticar a la otra persona, porque le alcanzamos a ver que tiene una paja en su ojo, ¿no? Y entonces digo, lo voy a criticar. Acuérdate, tú tienes una viga, yo tengo una viga. Primero tengo que limpiar el pecado de mi propia vida. Y una manera de hacerlo es deshacernos de ese espíritu de crítica, deshacernos de ese espíritu de juicio, ¿verdad? O cualquier otro espíritu que trate de apartarnos de la presencia del Señor, dejar de culpar a otros por nuestras fallas, ¿verdad? Acuérdate, es muy fácil condenar, es muy fácil culpar a otro, pero yo te digo hoy, mejor examinemos nuestra vida y mejor pregúntate así, estoy haciendo yo todo lo que puedo para la obra de Dios? No digas, es que él, es que ella, es que estos, es que aquellos, no. Pregúntate, ¿estoy haciendo yo todo lo que puedo para la obra de Dios? Y no extendamos nuestra mano para juzgar y criticar. Mejor extendamos nuestras manos para ayudar, para apoyar. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos peligrosos. Definitivamente que esto que está ocurriendo con esta próxima guerra que estamos viviendo ya en el mundo, ¿verdad? Pues no es otra cosa que el enemigo tratando de apartar a los creyentes de la presencia de Dios. Sigamos orando, sigámosle pidiendo al Señor que nos libre de tentaciones, que nos libre de juzgar, de criticar, de condenar a nuestros hermanos, ¿sí? No nos tomemos la atribución o el derecho de juzgar o de sentenciar. Eso le pertenece al juez, al único juez, que es nuestro Dios. Y si verdaderamente estamos cumpliendo con la misión que el Señor nos ha entregado, entonces nuestro deber es llevar el Evangelio, es predicar el Evangelio, es llevar el mensaje de salvación y no causar división entre los hermanos o entre el pueblo de Dios. Así que hermanos, esta mañana les invito a que unamos lo que aprendimos la semana pasada. He aquí un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? Que os améis los unos a los otros. ¿Dónde está lo nuevo del mandamiento? Así como yo os he amado. Pero al mismo tiempo no acusemos, no condenemos, no critiquemos. Amémonos en Cristo. Amémonos como Cristo nos ama y podremos lograr el propósito que Él tiene para nuestra vida. El propósito que Él tiene para nuestra vida es que seamos de bendición a los demás. Y no se te olvide, solo Él y solo Él es el único limpio y perfecto para juzgar. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos permites unir el mensaje de la semana pasada al mensaje de hoy y reconocer, Señor, que efectivamente nos estás mandando a amarnos como tú nos has amado.
Pero ¿cómo podemos hacerlo, Señor, si muchas veces estamos juzgando, criticando a nuestro prójimo? Señor, danos sabiduría. Necesitamos sabiduría de lo alto para poder discernir tu palabra, para poder controlar nuestras acciones y nuestros pensamientos, para que habite Cristo en nuestros corazones, como dice la Escritura. Señor, y no solamente reconocer que tú eres el único juez en los cielos y en la tierra, sino reconocer, Señor, que nosotros, si aún tenemos una viga o si aún tenemos una paja en nuestro ojo, es necesario que todo eso sea quitado, Señor. Por eso tú nos decías, "Sed santos como yo soy santos". Por eso tú nos dices, vivan en santidad en toda vuestra manera de vivir, como lo enseñas ahí en Pedro, Señor. Ayúdanos para que hagamos eso, Señor, que sea algo práctico en nuestras vidas y que siempre nuestras manos, nuestros corazones, nuestros pensamientos siempre estén dispuestos para ayudar, para apoyar, para hacer algo, sin esperar a que lo haga tal o cual persona en la iglesia. Si yo puedo hacerlo, dame el gozo, dame la bendición de hacerlo, Señor. Gracias te doy por este tiempo que nos permites eh, participar, Señor, de la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque efectivamente el Señor Jesús a veces escribe palabras fuertes a nosotros, pero son necesarias para que nosotros entendamos, Señor, y haya cambios en nuestra vida. Y que no seamos hipócritas, como el mismo Señor Jesús lo remarcó en su palabra, sino que se vean cambios en nosotros, de tal manera que verdaderamente estemos cumpliendo la voluntad tuya en nuestra vida. Bendice a la iglesia, Señor, bendice a cada uno de los que escuchamos este mensaje. Prepara nuestros corazones para la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues